Muy bien. En esta historia de algunas de las ideas sobre el tiempo hasta el siglo XX, como primera aproximación, vamos a seguir un poquito con Magda Gard, al cual le vamos a dedicar este, más adelante eh, un rato largo. Pero ahora lo introducimos dentro de este conjunto de paneos, ¿no? Y simplemente, como después vamos a profundizar, simplemente voy a compartir con ustedes este fragmento de Magda Gard de este, digamos, su obra magna llamada La naturaleza de la existencia, The Nature of Existence, publicada en 1927, en donde es su culminación de todas sus investigaciones sobre el tiempo que surgen en un artículo de la década del 10, de 1910, sobre el cual ese artículo lo vamos a analizar en profundidad más adelante. Dice Magda Gard: el pasado, el presente y el futuro son determinaciones incompatibles. Magda Gard pertenece a la línea de pensadores que descreían de la realidad del tiempo. Descreían que el tiempo exista como una entidad independiente, al igual que lo hacía Leibniz, pero Magda Gard fue un poco más allá, digamos, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver después. Dice Magda Gard: cada evento debe ser uno o el otro, pero ningún evento puede ser más de uno. O sea, un evento no puede ser pasado, presente y futuro al mismo tiempo, valga el juego de palabras, ¿no? Aparte, digamos, Magda Gard también, digamos, lo que señala es incluso los límites del lenguaje, ¿no? O sea, el verbo ser, ¿no? ¿Tiene sentido decir este evento es presente, este evento es pasado? ¿No debería decirse este evento fue pasado? ¿Qué queremos decir cuando decimos es pasado en lugar de decir fue pasado, ¿no? O sea, bueno, de hecho, hubo muchos filósofos que encararon el problema del tiempo desde el lugar, desde el enfoque lingüístico, desde la filosofía del lenguaje. Sigue Magda Gard: si yo digo que algún evento es pasado, eso implica que no es ni presente ni futuro, y lo mismo con los otros. Y esta exclusividad es esencial para el cambio, y por lo tanto para el tiempo, porque el único cambio que podemos obtener es del futuro al presente y del presente al pasado. Acá Magda Gard está hablando de ser pasado, ser presente o ser futuro como cualidades o propiedades susceptibles de tener un evento. El evento como una especie de cosa o sustancia en el sentido aristotélico que puede tener una propiedad temporal que puede tener tres posibilidades: presente, pasado o futuro. Es como si fuera, no sé, una piedra que uno de sus atributos es el color, y que puede tener tres colores: presente, pasado y futuro, ¿no? La pregunta ¿es así? La propiedad temporal de ser presente, pasado o futuro, ¿es una propiedad en un pie de igualdad o con características similares a lo que uno entiende normalmente por propiedades, ¿no? Color, sabor, tamaño. Realmente esta, entre comillas, propiedad temporal es una propiedad, ¿no? Bueno, son problemas que se abren, ¿no? Como si no hubiera suficientes problemas abiertos en relación al tiempo. El siglo XX va a seguir abriendo problemáticas temporales, va a seguir abriendo puertas sobre cómo encarar el problema del tiempo. Al final uno termina diciendo, ¿es el problema del tiempo o son los problemas del tiempo, ¿no? Porque como verán, ya a esta altura estarán todos convencidos que hay muchos problemas del tiempo, ¿no? Termina este párrafo escribiendo: las características, por lo tanto, son incompatibles, pero todo evento las tiene a todas, dice Magda Gard. Si un evento es pasado, ha sido presente y futuro. Si es futuro, será presente y pasado. Si es presente, ha sido futuro y será pasado. Así las tres características pertenecen a cada evento. ¿Cómo es eso
¿Cómo es esto consistente con el que sean incompatibles? Bueno, esta es la gran paradoja para muchos, o el gran problema, para muchos pseudo paradoja, pseudo problema, eso lo vamos a estudiar después en profundidad, que plantea McTaggart. Lo que lleva a McTaggart a concluir que el tiempo no existe. Ya les digo, esto se los dejo planteados, se los dejo picando de alguna manera, después lo vamos a ver más en profundidad. Pero me parece bueno que lo tengan ahí como algo más, ¿no? En un rincón de la cabeza. Yo sé que tienen ya un montón de cosas en muchos rincones de la cabeza. Esta es una más que se las dejo ahora picando para cuando lo abordemos en forma más profunda, McTaggart. ¿Es esto una paradoja verdaderamente? Digamos, el hecho de que un evento, que por ejemplo ahora es pasado, ha sido presente y ha sido futuro, ¿es una paradoja? ¿Implica que este evento en algún sentido tiene las tres propiedades coexistentes? Y, y por lo tanto es una paradoja porque son propiedades incompatibles entre sí. El hecho de ser pasado, presente y futuro al mismo tiempo es equivalente a decir el evento fue futuro y ahora es pasado. Uno en el sentido común indicaría que no. Ahora, como McTaggart escribió 2 libros enteros, porque la obra esta, The Nature of Existence, tiene una parte 1 y una parte 2. La parte 1 la publicó él en vida. La parte 2 no llegó a publicarla en vida, pero la tenía realmente prácticamente terminada, con lo cual un colega la publicó post-mortem, el volumen 2. Por supuesto que es una obra tipo, él establece su sistema filosófico, donde el tiempo obviamente, digamos, es una parte importante, pero bueno, no es que no es una obra acerca del tiempo, el tiempo ocupa algunos capítulos, pero no es así. Bueno, esto lo vamos a ver dentro de no mucho, porque bueno, cuando terminemos todo este paneo, va a ser el primer filósofo que vamos a abordar en detalle. Y el siguiente filósofo que vamos a abordar en detalle es este que está acá, Bertrand Russell, que realmente para mí es un ejemplo de claridad de pensamiento y de claridad de escritura. Es un ejemplo de cómo se puede tener pensamientos profundos y complejos y al mismo tiempo tener una prosa excelente y tremendamente clara. Es como comentábamos antes de empezar con esta primera parte de la clase, es un ejemplo de cómo se puede escribir bien sin escribir confuso, escribir profundo sin escribir confuso. De hecho, no por nada le dieron el Premio Nobel de Literatura. Es uno de los 3 filósofos a los cuales se les dio el Premio Nobel de Literatura. Como no existe el Premio Nobel de Filosofía, a 3 filósofos que tenían méritos literarios se los dieron. ¿Quiénes son los otros 2? Son Henri Bergson y Jean-Paul Sartre. Así bueno, 2 franceses y un inglés. Que curiosamente empezó siendo matemático, lógico matemático, y luego se fue abocando más y más a la filosofía, ¿no? Un longevo filósofo que nació en 1872 y murió en 1970. Hay un libro que, bueno, pertenece a la bibliografía del curso, del seminario, y que vale la pena leerlo completo, que se llama Lógica y Misticismo, aunque en realidad tienen que leer un par de capítulos. Pero bueno, es un compendio de ensayos muy, muy interesantes y algunos muy intensos, en más de un sentido. Cuando dice Bertrand Russell, en mi entender, son falaces los argumentos en pro de la tesis de que el tiempo es irreal y el mundo de los sentidos ilusorio. O sea que para Bertrand Russell el tiempo es real y los sentidos no son ilusiones, sino que marcan algo acerca del mundo exterior. Sin embargo, dice Russell, en algún sentido más fácil de sentir que de formular, tiene el decir que el tiempo es una característica sin importancia y superficial de la realidad. Es preciso reconocer que el pasado y el futuro son tan reales como el presente,
y para el pensamiento filosófico es esencial cierta emancipación de la esclavitud al tiempo. Claro, yo creo que acá, de esto vamos a verlo en profundidad, Bertrand Russell, en relación al tiempo. Acá está hablando un poco el lógico matemático. Al fin y al cabo, el lógico matemático lo que investiga son verdades atemporales, verdades universales atemporales. Es una universalidad en un sentido, en el más amplio sentido. Es para todo tiempo, para todo espacio, y más que para todo tiempo y para todo espacio, transtemporales y transespaciales. O sea que 3 más 3 es 6, ¿no? Digo 3 más 3 para no decir siempre 2 más 2 es 4. Es una verdad que trasciende el tiempo. Tiene que ver con la propia definición del número 3 y del número 6 y de la operación más, ¿no? Entonces, al menos el matemático y el lógico, todo su trabajo versa alrededor de cosas que están más allá del tiempo. Y como se da la casualidad, entre comillas, de que nuestra comprensión de la realidad ha sufrido una enorme revolución, emancipación y progreso con el descubrimiento, sobre todo por parte de Galileo de Newton, de que la matemática es un enorme aliado a la hora de entender la naturaleza. Entonces parecería que hay algo de atemporal incluso en la naturaleza, ¿no? Por el hecho de que la naturaleza obedece, al menos en una gran medida, leyes matemáticas, ¿no? Pero por otro lado, Bertrand Russell, también el gran filósofo del sentido común, no reniega de forma radical acerca de que el tiempo sea algo que existe. En realidad, sí, digamos, como mínimo, diría Bertrand Russell, el cambio es una realidad. Como les dije que hay un matiz ahí, ¿no? Uno puede no creer que exista algo llamado tiempo al estilo newtoniano, absoluto, que fluye independientemente de cualquier cosa, y sin embargo creer en la realidad del tiempo, del cambio, ¿no? Entonces, sin negar la realidad del tiempo en cuanto a cambio, también Russell dice que hay al menos un fuerte elemento de atemporalidad, ¿no? En la realidad. Pero bueno, también, esto es un primer pantallazo de Russell sobre el cual volveremos en pocas clases. Y bueno, sigue Russell. La importancia del tiempo es más bien práctica que teórica, más bien relacionada con nuestros deseos que con la verdad. Fíjense, asocia el tiempo a nuestros deseos más que con la verdad. Acá tiene algo de Parmenidio. Al fin y al cabo, para Parménides el camino a la verdad era el camino fuera del tiempo, fuera del cambio, en realidad, ¿no? Y aunque no involucrara el tiempo, cuando Sócrates hablaba que el camino a la verdad involucra a los universales y no lo anecdótico o lo particular, esos universales también tienen algún sabor a atemporalidad. Entonces, para Russell, dice, la importancia del tiempo es más bien práctica que teórica, más entonces, con nuestros deseos que con la verdad. Sigue, pienso que se obtiene una imagen más verdadera del mundo, figurándose las cosas como si entraran en la corriente del tiempo desde un mundo externo, que considerando el tiempo como un tirano que devora cuanto existe. Aun cuando el tiempo pueda ser real, comprender tanto intelectualmente como emocionalmente su no importancia es la puerta de la sabiduría. ¿eh? O sea que Russell dice, aun cuando el tiempo pueda ser real, no niega que pueda ser real, es importante para el que aspira a la sabiduría comprender que no es tan importante ni intelectualmente ni emocionalmente. Esa es la propuesta de Russell, que es muy atractiva, es muy interesante, ¿no? Pero bueno, hasta acá llegó con Russell, como les digo, volveremos en breve.
Entremos de nuevo en el mundo de los físicos. En este caso, un físico matemático, Hermann Minkowski, que fue el que le dio estructura geométrica a la teoría especial de la relatividad de Einstein. Más adelante en este curso vamos a abordar un poco la teoría de la relatividad especial de Einstein. Pero lo que les digo por ahora es que, digamos, como les anticipé hace algunas clases, ¿no? El descubrimiento de Einstein que el ritmo con que fluye el tiempo depende de cómo se mueve el reloj o el móvil que sea un observador, consciente, inconsciente, objeto, lo que sea, depende de cómo se mueve el ritmo con que fluye el reloj, con que fluye el tiempo, perdón. Y eso lo descubrió Einstein en su paper fundamental de 1905. Todavía no tenía del todo claro Einstein, digamos, cómo formular de una manera, digamos, dado que el tiempo y el espacio, Einstein había descubierto que están interrelacionados, entonces ahí había, en 1905 quedó un trabajo pendiente que fue entender cómo unirlos, si están tan relacionados. O sea, el espacio tiene 3 dimensiones, alto, largo y ancho, y uno sabe que entre esas 3 direcciones conforman lo que uno llama el espacio tridimensional, el espacio en el que vivimos. Pero si el tiempo está relacionado con el espacio, ¿no será que hay algo geométrico detrás de la descripción unificada del tiempo y del espacio? Bueno, eso es lo que propuso Minkowski, Hermann Minkowski, un matemático de origen lituano, que luego se estableció en Alemania, y lo hizo 3 años después. En los siguientes 2-3 años, lamentablemente murió prematuramente, creo que al año siguiente, si mal no recuerdo, en 1909, formulando una descripción geométrica de lo que había descubierto Einstein, lo cual el propio Einstein tomó y posibilitó avanzar mucho más rápidamente con las consecuencias de la teoría de la relatividad que el propio Einstein había descubierto. Ahora bien, formular lo que se llama espacio-tiempo, donde el tiempo pasa a ser una coordenada más en un espacio que tiene 4 dimensiones, las 3 espaciales más el tiempo, es una invitación o una tentación a asignarle al tiempo aspectos temporales. En esa tentación cayeron muchos físicos e incluso filósofos con fuerte impronta física a lo largo del siglo XX y también del siglo XXI. Te cito este fragmento de Minkowski, donde dice: por lo tanto, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos preservará una realidad independiente. Fuerte este fragmento. Solo una especie de unión. Esa especie de unión entre ambos es lo que preserva una realidad independiente. Pero tiempo por separado y espacio por separado dejan de ser realidades independientes. En algún sentido, es así. Pero acá hay una tensión. La tensión de que nosotros percibimos que el tiempo fluye en una dirección, pero el espacio no fluye. Nosotros decidimos si fluimos o no en el espacio. Nosotros decidimos si nos movemos hacia la izquierda o la derecha, hacia adelante o hacia atrás, si subimos o bajamos una escalera. En cambio, nosotros no decidimos si avanzamos en el tiempo. En un sentido, esta geometrización del tiempo dentro digamos, junto con el espacio, es una herramienta poderosa para poder desarrollar las consecuencias de la teoría de la relatividad especial de Einstein lo más lejos posible. Pero por otro lado, permanece esta tensión. El tiempo fluye, el espacio no.
también se los dejo otra pelotita más picando, ¿no? Pero sí es interesante ver, como filósofos, cómo esta imagen del entrelazamiento inevitable entre tiempo y espacio se instala para siempre, ¿m? En el mundo de la ciencia, en el mundo de la física. Y por supuesto la filosofía no puede permanecer ajena a esto. Como les digo, el filósofo que pretende hacer filosofía del tiempo no puede permanecer ajeno a estos descubrimientos. Otro gran físico matemático, Hermann Weyl, autor de muchos libros importantes en la primera mitad del siglo XX, también uno de los que hizo grandes aportes a la teoría, en particular a la teoría general de la relatividad de Einstein, también adherente a este modelo o imagen de universo bloque. O sea, cuando yo les hablo de universo bloque es, que ya se los he comentado en otras clases, pensar al universo y a su historia como un gran cuadro, ¿m? Un gran cuadro tetradimensional, donde está tiempo y espacio, todo ahí metido, y por lo tanto donde está toda la historia, presente, pasada y futura del universo. Dice Hermann Weyl en un libro que se llama Filosofía de la Matemática y de la Ciencia Natural. Nada menos, ¿no? ¿Qué título? Libro muy profundo. La escena de la acción de la realidad es un mundo tetradimensional en el cual el espacio y el tiempo están ambos vinculados indisolublemente. No importa lo profundo del cisma que separa la naturaleza intuitiva del espacio de aquella correspondiente al tiempo en nuestra experiencia. O sea, Weyl es consciente de este cisma, ¿no? El tiempo fluye, el espacio no, básicamente. Y el tiempo tiene una dimensión, el espacio 3, ¿no? También uno podría agregar. Nada de esta diferencia cualitativa entra en el mundo objetivo, al cual los físicos se empeñan en cristalizar a partir de la experiencia directa. Es un conjunto tetradimensional, el cual no es ni tiempo ni espacio. O sea, está en la línea de Minkowski. Pero es interesante es casi poético esto. O sea, hablar de no importa lo profundo del cisma. Nada de esta diferencia cualitativa entra en el mundo objetivo. Ese mundo objetivo que los físicos se empeñan en cristalizar, ¿no? Es que es así, los físicos cuando describen un proceso, lo cristalizan, como les dije en alguna de las primeras clases. ¿En qué sentido lo cristalizan? Y que una historia, un físico la termina describiendo en un gráfico de algo en función del tiempo. Y eso es cristalizar un proceso, congelarlo, valga la redundancia, en el tiempo. Congelarlo, queda un dibujo. Temperatura en función del tiempo, distancia recorrida en función del tiempo, o lo que quieran en función del tiempo, pero es un gráfico congelado, que pretende describir algo que en realidad transcurrió, duró. Esa es la gran tensión entre el mundo tetradimensional y el mundo de nuestra experiencia, entre el mundo de la ciencia dura, que describe los procesos que ocurren en el mundo, y el mundo de nuestra experiencia. Pero lo que tienen en común Einstein, Weyl, Minkowski, el propio Russell, es el tomarse en serio y explorar cuán real es ese mundo tetradimensional. ¿Cuán real es? Pues acá no es solamente plantearse de si el pasado en algún sentido existe, sino también la contrapartida, si el futuro en algún sentido existe. Y simplemente lo que estamos haciendo es esperar a vivirlo, pero que en algún sentido sea algo que es, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Seguimos.
Obviamente no podemos dejar de hablar de Einstein, ¿no? Que también va, como se imaginarán, en la misma línea. Nacido en Württemberg en 1879, fallecido en Princeton, Estados Unidos, en 1955. Dice, por eso acá lo titulé El sujeto y el bloque, ¿no? La simultaneidad de dos sucesos respecto a un sistema inercial, o sea, un sistema de referencia en donde todas las reglas, relojes, todo mi laboratorio no se esté acelerando, ¿ok? Que esté o quieto o moviéndose con velocidad constante. Como les dije en alguna oportunidad, el ejemplo de o estar quietos o estar arriba de un tren que se mueve con velocidad constante, o, como el ejemplo de Galileo, arriba de un barco que se mueve con velocidad constante. Bueno, dice Einstein, la simultaneidad de dos sucesos respecto a un sistema inercial implica la simultaneidad de estos sucesos respecto a todos los sistemas inerciales. Esto es lo que debe entenderse cuando se dice que el tiempo de la mecánica clásica es absoluto. O sea, esto es lo que decía Newton, ¿no? Pero para la relatividad, la teoría de la relatividad, esta simultaneidad de dos dados sucesos no es universal para todo sistema de referencia. Lo que es simultáneo para mí, dos sucesos que sean simultáneos para mí, no lo serán para alguien que está arriba de un tren, moviéndose con velocidad constante. ¿Mm? Esta es una de las grandes revoluciones de la relatividad. Por otro lado, dice Einstein, estos son tres fragmentos independientes, ¿no? Existe, por lo tanto, para el individuo un tiempo I, o tiempo subjetivo. Este en sí mismo no es medible. O sea que, para Einstein, el tiempo interno, el tiempo subjetivo, no es el tiempo que la física pueda medir, es el tiempo que nosotros experimentamos. Él no lo niega eso. ¿Cómo podría hacerlo? Negar su propia experiencia. Pero dice Einstein que ese tiempo no es medible. Y finalmente, en esta, digamos, seguidilla de citas de Einstein, esta otra que dice, la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión, aunque una obstinada. O sea que aquí es simplemente un fragmento para que vean que Einstein también adhería a la idea de universo bloque. Por supuesto que nosotros distinguimos entre pasado, presente y futuro, pero para Einstein, al igual que para Weyl, esa distinción es una ilusión, aunque reconoce una ilusión obstinada. Seguimos. El gran astrofísico y cosmólogo inglés Arthur Eddington, nacido en 1882 y muerto en Cambridge en 1944. Fue uno de los primeros que tomó con cabal noción y comprensión de la importancia de la teoría general de la relatividad de Einstein, que es la generalización, valga la redundancia, de la teoría especial, incluyendo la fuerza de gravedad, entendida como la geometría o la curvatura del espacio-tiempo, que fue formulada por Einstein en 1915, o sea, 10 años después de su teoría especial. Y Eddington fue uno de los primeros en comprenderla y uno de los primeros en diseñar no un experimento, sino una observación para comprobarla o no. 4 años después, en 1919, en un eclipse de sol. Aparte, Eddington fue un gran divulgador de la ciencia, con libros muy interesantes escritos en las décadas de 1920 y 1930, muy interesantes como libros de divulgación y semifilosóficos. Son libros de divulgación que también tienen algo de filosofía, ¿no?, de la física.
Como para que sepan de qué estoy hablando, este experimento que planificó Eddington y llevó a cabo, tiene que ver con una de las predicciones de la teoría de la relatividad general, y es que la luz, un rayo de luz se curva en presencia de la gravedad de un cuerpo celeste. Entonces, la única forma de verlo desde Tierra es esperar a que haya un eclipse de Sol, porque este efecto es sensible para estrellas cuyos rayos de luz pasan cerca del Sol. Si pasan lejos no es sensible, no es significativo. Entonces, en un eclipse de Sol, durante esos segundos que dura el eclipse, yo puedo fotografiar estrellas que están cerca del Sol, angularmente me refiero, ¿no? Que están cerca. Y ver si esas estrellas están levemente corridas angularmente respecto de estrellas que están más lejos. ¿Eh? Bueno, Eddington lo hizo, sacó placas fotográficas y confirmó las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Por eso realmente Eddington fue una personalidad científica muy destacada, ¿no? Sobre todo en las décadas del 10, 20 y 30 del siglo XX. Bueno, y me pareció muy interesante citar este fragmento de uno de sus libros más conocidos, como les digo, de semidivulgación, llamado La naturaleza del mundo físico, de 1929. Y escribe este fragmento que me parece muy, incluso, bonito desde lo literario, ¿no? Escribió: cuando cierro mis ojos y me retraigo en mi mente interior, siento mi yo durando, no siendo mi yo extensivo. Es este sentimiento del tiempo como afectando a nosotros, y no meramente como existiendo, en las relaciones de eventos externos, lo que es tan peculiarmente característico de él. El espacio, por otro lado, es apreciado siempre como algo externo. O sea, acá él realmente captura de una manera brillante, resume de una manera brillante esa diferencia para nosotros entre el espacio y el tiempo. Para nosotros el espacio es siempre algo externo. Tiene que ver con las relaciones espaciales entre las cosas, las distancias. ¿eh? Es difícil que uno hable de un espacio interno. En cambio, el tiempo es algo profundamente interno. O sea, tiene que ver con nuestro sentir o sentimiento de duración. Es algo secundario el hecho de que uno pueda medir tiempos de sucesos externos y luego graficarlos en algún papel o lo que sea. Eso es algo secundario. Realmente, como dice Eddington, cuando cierro mis ojos, me siento durando, ¿no? Dice, si yo alcanzo la noción de la existencia debido a que yo mismo existo, alcanzo la noción de devenir porque yo mismo devengo. Es el ego más profundo de todos, aquel que es y deviene. O sea, acá de alguna manera extiende la noción cartesiana, ¿no? De pienso, luego existo, ¿no? De alguna manera es una interpretación, digamos, una de tantas que se me ocurre a mí, es que el pienso, luego existo de Descartes, Eddington lo extiende al devenir, porque la existencia, uno podría decir, bueno, existo dentro del tiempo. Al fin y al cabo, la noción de existencia, para buena parte de la escolástica, si Dios está fuera del tiempo, pero Dios existe, entonces existen cosas que están fuera del tiempo, ¿no? Ahora, también existen cosas que están dentro del tiempo. Entonces, Eddington dice, yo existo, ¿no? Quizá sé que existo porque pienso, bueno, yo existo, pero yo también devengo. Entonces yo soy y yo devengo. ¿eh? Esa es la experiencia más fuerte e íntima que tenemos nosotros. Bueno, y luego abundo un poco más, el tiempo, lo que dice Eddington es que lo experimentamos
fundamentalmente a través de nuestro yo interior, de nuestro sentido interior del devenir y del ser, ¿no? Y por otro lado, a través de los sentidos. Por supuesto que percibimos cosas que cambian y por lo tanto percibimos el tiempo externo. ¿Por qué? Y porque le asignamos duración a las cosas externas que cambian, donde esa duración, bueno, se fue sofisticando a partir de básicamente la construcción de relojes, ¿no? Entonces, hay dos maneras de experimentar el tiempo. El tiempo interno, que según Einstein no es medible, pero sí es el que sentimos, el devenir interno, y el tiempo externo, que también lo experimentamos, pero que también lo podemos medir y anotar. O sea, por eso les digo que yo traigo estos fragmentos porque hay una profundidad filosófica que vale la pena abordar, ¿no? Muy bien tu punto, Claudia, sí, parecería, ¿no? Exactamente, una lectura de Descartes sobre Heráclito. Curiosamente, dada por un físico. Muy bien, sigamos un poquitito más. Paul Dirac, otro físico de los más importantes del siglo XX, fue el que logró unir a la teoría de la relatividad especial de Einstein con la mecánica cuántica, nada menos. Formuló la generalización relativista de la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, lo que se conoce como la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac de la mecánica cuántica es mecánica cuántica relativista, que va a dar inicio a una larga historia que va a terminar en la llama la teoría cuántica de campos, que es la verdadera formulación relativista de la mecánica cuántica. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Así Dirac hizo enormes contribuciones a varios campos de la física, un pensador profundo, un ser humano muy especial, bastante retraído, realmente una persona bastante excéntrica. Eh, pero lo que nos interesa a nosotros es en este aporte que hizo, que involucra escalas temporales. Bueno, fue un físico inglés, antes de comentarles. Nací en 1902, fallecí en 1984. Así que bueno, cuando yo empecé la facultad, diré que estaba vivo. Y me acuerdo que uno de mis profesores en tercer año, en La Plata, en 1984, Fidel Japosnik nos habló de Paul Dirac y de lo orgulloso que estaba él de haberlo conocido personalmente. Y en realidad, mientras nos contaba eso, Dirac estaba vivo todavía. Y es curioso porque esto fue, me acuerdo, en el primer semestre eh, de 1984 y Dirac falleció, como vemos acá, en el segundo semestre de 1984. Así que tengo ese recuerdo de Fidel contándonos su encuentro de admiración. Bueno, él lo que señaló es lo siguiente, ¿no? Él dice, les voy a explicar qué son estos números, ¿no? Por supuesto, quédense tranquilos. La edad del universo, que en esa época, esto es se llama una letter a Nature, o sea, una carta escrita una aplicación de la revista Nature, breve, llamada letter, carta, de 1937. Señala la siguiente coincidencia. La edad del universo, que más o menos en esa época ya se sabía que su orden de magnitud era alrededor de 10.000 millones de años,
Si yo expreso esa edad en una unidad de tiempo muy chiquitita, dada por el tiempo que le demora la luz en atravesar lo que se conoce como el radio del electrón, em, esa cantidad es del orden de un 1 seguido de 40 ceros, o sea, 10 a la 40, ¿no? Es un número dimensional, porque es el cociente de dos tiempos. La edad del universo dividido el tiempo que le demora a la luz atravesar el radio del electrón, el radio clásico. Eh, por otro lado, si yo pongo a un electrón y a un protón frente a frente, y yo comparo con cuánta fuerza gravitatoria se atraen y con cuánta fuerza electrostática se atraen, o con un electrón y un protón tienen cargas opuestas, se atraen también eléctricamente. Como ambas fuerzas eh, dependen o caen con el cuadrado inverso de la distancia, o sea que van como, eh, digamos, si están el doble de separadas, se atraen 4 veces menos, o sea que la fuerza de atracción decae con el cuadrado de la distancia, tanto la gravitatoria como la electrostática. Entonces, no importa en dónde las comparo, el cociente me va a dar una dada constante, ¿no? Entonces, si yo a una dada distancia comparo ambas fuerzas, resulta que la fuerza electrostática entre un protón y un electrón es 10 a la 40 veces más intensa que la fuerza gravitatoria. Entonces lo que dijo Dirac es, esto no puede ser una coincidencia. Dos cosas que no tienen nada que ver, ambas tienen 40 ceros. ¿No será que esta esconde una ley profunda cuya causa todavía no sabemos cuál es? Y es que ese cociente de fuerzas em, crece con la edad del universo. ¿No será que ocurre eso? O sea que la fuerza eléctrica es tan grande en comparación a la gravitatoria porque el universo es tan viejo. ¿Eh? Entonces, lo que propuso Dirac es que, eh, bueno, este cociente de fuerzas involucra varias constantes fundamentales de la física, ¿no? Está la velocidad de la luz, la constante universal de la gravitación de Newton, que se suele denotar con la letra G mayúscula. Está la masa del protón, la masa del electrón, la carga eléctrica del protón. Bueno, son varias constantes fundamentales. Lo que propuso Dirac es que quizás sea la constante de la gravedad la que disminuye con el tiempo, o sea que varía inversamente con el tiempo. A medida que el universo se hace más grande, perdón, más viejo, la constante de Newton se hace más chica. Pero esto fue revolucionario porque, digamos, es proponer que las leyes lo que creemos que son las leyes fundamentales de la física, de la naturaleza, cambien con el tiempo. Porque si una constante algo que llamamos constante fundamental cambia con el tiempo, significa que hay una evolución temporal hasta de las propias leyes fundamentales que creíamos que eran eh, con- los pilares constantes, invariantes, sobre los cuales está montada nuestra visión de la naturaleza. ¿Mm? Les comento que esta propuesta recibió algunas críticas, pero críticas más que nada por posibles consecuencias observacionales que no se ven. Por ejemplo, Edward Teller, un físico muy importante también del siglo XX, digamos, el padre de la bomba de hidrógeno, bueno, quiere decir que ese no sea su mérito más brillante que digamos, pero bueno, fue un importante físico del siglo XX, argumentó lo siguiente: la luminosidad del Sol
digamos, los modelos que mejor describen el proceso por el cual el Sol emite luz, me dicen que depende o va como la séptima potencia de la constante de Newton. O sea, va como la constante de la gravitación de Newton a la séptima potencia. Esto tiene que ver porque en realidad el Sol está constantemente quemando combustible, en este caso por fusión termonuclear del núcleo de hidrógeno que se transforma en helio, para resistir su propia presión, su propia fuerza de gravedad. Si la gravedad aumentara, debería brillar más para poder soportar más su fuerza de gravedad. Y lo mismo si la gravedad disminuye, entonces tiene que quemar menos combustible para sostener su propia gravedad. Resumen, que la luminosidad del Sol va como G a la séptima. Y por otro lado, la distancia de la Tierra al Sol, si G, digamos, si G disminuye, la distancia aumenta, ¿no? También por un análisis del problema de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Todo esto lo llevó a Teller a concluir que la temperatura efectiva sobre la Tierra depende de la constante de Newton a la 9 cuartos. Esto significa elevar a la 9 la constante de Newton y a eso sacarle la raíz cuarta. Eso es la 9 cuartos. Pero si le hacemos caso a Dirac, que la constante de Newton va como la inversa del tiempo, esto significa que la temperatura de la Tierra decae con la inversa del tiempo a la 9 cuartos. Lo cual significa que si antes la constante de Newton era más grande, la temperatura de la Tierra era mayor. Pero ¿en qué medida? Y Teller calculó que si realmente G disminuye con el tiempo y por lo tanto en el pasado era más grande, en la era precámbrica, o sea, hace pocos cientos de millones de años, la temperatura de la Tierra debería haber sido de más de 100 grados, o sea que los océanos estarían hirviendo. Por lo tanto, no es lo que muestra la evidencia paleontológica, ¿no? Así que esta propuesta de Dirac fue descartada, ¿no? O desechada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero como idea de que quizá algunas de las constantes que creemos fundamentales de la física en realidad no sean ni constantes y por ende ni fundamentales, es interesante porque le da un carácter no tan monolítico a lo que entendemos como leyes fundamentales, ¿eh? O sea, al fin y al cabo también, si una constante fundamental resulta ser variable, uno lo que primero piensa es que no es tan fundamental. Es como que al científico, y yo le incluiría al filósofo, le cuesta aceptar que haya algo que cambie y que sea fundamental. Porque algo, y esto se lo dejo también como una pregunta, ¿no? Para que cada uno se la haga hoy a la noche en la almohada. ¿Puede haber algo que cambie y que sea fundamental? ¿O lo que es fundamental tiene que ser sí o sí constante? Nada, yo no tengo la respuesta. Entonces, antes de ir a la pausa, les comparto una última transparencia antes de ir a la pausa. Un poco como recapitulando lo visto en esta clase, ¿no? Por eso acá puse el tiempo, las constantes y sus cambios. ¿Se pueden reconciliar Parménides y Heráclito? Heráclito está del lado de los cambios, Parménides del lado de las constantes. Si las constantes fundamentales cambian con el tiempo, ¿será que parte de la estructura que está más allá del tiempo en realidad también cambia? Pero parte no, porque al fin y al cabo puede haber una constante que sea variable y sin embargo
no por eso que cambien las formas de las ecuaciones. O sea, digo una cosa muy, muy burda, ¿no? Si hay una ley de la naturaleza que me dice que una cierta variable es igual a una cierta constante por otra variable, más 3. Puede ser que esa constante varíe con el tiempo, lentamente, por ejemplo, un 1% cada 1000 millones de años, pero no por eso que cambie el hecho de que la relación entre esas dos variables físicas sea de la forma, una variable es igual a una constante por la otra, y no a una constante por la otra al cuadrado. O sea, uno puede tener constantes fundamentales que varían y sin embargo que haya otras cosas que no cambian, ¿no? Como por ejemplo, de qué potencia depende una variable de otra. Por ejemplo, el volumen depende de la temperatura al cuadrado o al cubo o de la temperatura linealmente. Puede que eso no cambie, pero que sí cambie alguna constante fundamental. Me refiero a eso, ¿no? Doy ejemplos burdos, pero digamos, hay una cosa en física que se llama invariancia local de posición, que de alguna manera la formuló Einstein y luego se fue como pasando el limpio, que dice lo siguiente básicamente. Digamos, una de las creencias que hacemos como científicos cuando hacemos cosmología, y eso se lo comenté en alguna clase, es creer que las leyes de la física que descubrimos aquí, en nuestro planeta, en nuestro laboratorio, valen para otros lugares del universo, ¿no? Y la invariancia local de posición dice que el resultado de experimentos no gravitacionales, y no les voy a explicar por qué se prefiere separar los gravitacionales, pero el resultado de experimentos referidos a estándares locales depende solo de los valores de las constantes de acoplamiento, léase constantes fundamentales, y de las escalas de masas del modelo estándar de la física, que es el modelo que me describe las fuerzas nucleares, electromagnéticas, que gobiernan a la naturaleza, ¿no? O sea, la evolución cosmológica del universo no tiene influencia en los experimentos locales. O sea, yo hago un experimento que involucre física nuclear, electromagnetismo, o sea, todo lo que no sea gravitacional, porque al fin y al cabo realmente a nivel laboratorio lo gravitacional es prácticamente despreciable. Acuérdense que hay 40 ceros. ¿eh? La fuerza gravitatoria a escala de laboratorio, de un laboratorio, ¿no? Es 10 a la 40 veces menos importante que las fuerzas electromagnéticas. O sea que lo puedo expresar perfectamente. Ahora, el credo de aplicar las leyes locales al resto del universo, entre otras cosas, involucra que los resultados de cualquier experimento sean los mismos si lo hago en un laboratorio que monto en la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz. Eso es un credo, ¿no? Digamos, hasta ahora todo cierra y todo parece ser que es así. ¿Eso qué incluye? Suponer que las constantes fundamentales que me aparecen en mis ecuaciones fundamentales son realmente constantes. Si no lo fueran, tendría que cambiar todo mi modelo de qué pasa en estrellas que están a 100 millones de años luz. Que entre otras cosas, lo que observo de ellas es cómo era todo hace 100 millones de años, ¿no? Ahora, si las constantes fundamentales son funciones del tiempo, aunque varíen muy lentamente, entonces ahí parecería que la historia cosmológica se mete en mis experimentos locales. Hasta ahora parecería que no. No hay ninguna evidencia categórica de que ninguna constante fundamental varíe con el tiempo. Si hubiera alguna evidencia, habría que incluirlo. Entonces un dado experimento que ahora me va a dar un resultado distinto a si lo hago dentro de 100 años o dentro de 1000 años. Hasta ahora no hay ningún indicio que ocurra eso. Y esto lo traigo en este seminario del tiempo, porque me parece importante en este seminario del tiempo tener en cuenta que la historia del universo como un todo, la historia cosmológica, podría influir
en nuestros experimentos locales. Aparentemente hasta ahora no lo hace, pero podría haberlo hecho. ¿eh? También es otra pelotita que es el que les dejo picando. Ya tienen la cabeza llena de pelotitas picando en todos los rincones, ya lo sé. Pero bueno, esa es mi labor también. O sea, dejarles dudas aún después del terminado el seminario. Entonces, termino esta primera parte de la clase un poco con esta reflexión. Y es que existe el cambio, que eso lo sabemos, de ahí que existe el tiempo, ¿no? Como ente independiente absoluto, no lo sabemos, pero existe el cambio, tanto local como cosmológico. También existe lo invariante, o por lo menos tenemos bastantes indicios de que hay un montón de cosas invariantes, hay un montón de leyes que realmente parecen invariantes. No importa cuándo y dónde hago un determinado experimento, gobernado por ciertas leyes, valen las mismas leyes. Eso significa, esas leyes pertenecen a lo eterno, a lo que trasciende el cambio, a lo que trasciende el tiempo. La física lo que presenta como eterno son las leyes fundamentales y sus constantes fundamentales asociadas. Eso es lo más parecido a lo eterno que puede presentar la física fundamental. Eso eterno que presenta la física es lo más cercano a la eternidad a lo que podemos acceder. Platón decía que el tiempo era la imagen móvil de la eternidad. Dentro de esa imagen móvil de la eternidad a la cual estamos nosotros condenados a vivir y a tener. Las leyes fundamentales y sus constantes fundamentales es lo más parecido a una imagen directa de la eternidad a la cual podemos acceder. Bueno, eso es un interrogante que se los dejo, para lo cual tampoco yo tengo una piedra en el zapato. Bueno, espero que sea simplemente una perlita picando en algún rincón del consciente o del inconsciente de ustedes. Así que bueno, creo que es un buen momento para ir a la pausa, así que dejo de grabar.